Bien, buenos días, somos el grupo número 6, compuesto por Tigre Polanco y su servidor Willy Peña. En el día de hoy vamos a hablar acerca de uno de los temas más importantes y relevantes en toda la historia filosófica, que es acerca de René Descartes, el padre de la filosofía moderna. Antes que nada, hay que entender y comprender el contexto histórico en el cual se desarrolla su filosofía. Recordemos que en el siglo V, siglo XV, en la época medieval, el problema central era las relaciones entre la razón y la fe. Al inicio de la Edad Media, San Agustín afirmaba que la razón no podía alcanzar la verdad más que siendo guiada por la fe. En el apogeo de la filosofía medieval, o sea, en la escolástica, Tomás de Aquino concedía cierta autonomía, cierta independencia a la razón, pero siempre al servicio de la fe. Al final de la Edad Media, en la crisis de la escolástica, Guillermo de Ockham defendió la separación entre ambas, impulsando así a la razón como el único medio, la única vía para llegar a la verdad. Es aquí donde aparece este señor, René Descartes, un filósofo, físico y matemático francés que inició en Francia la primera corriente filosófica moderna, el racionalismo, que puede ser definido como aquella filosofía que confía plenamente en que la razón humana es capaz de llegar al verdadero conocimiento de la realidad. Para ello, nuestra razón posee ideas, pero estas ideas no se derivan de la experiencia, sino más bien son innatas, o sea, que nacemos con ellas. Algo muy importante que hay que resaltar en este punto es que el racionalismo estaba enfrentado con otra gran corriente filosófica de la Edad Moderna llamado el empirismo, donde los conocimientos obtenidos era a través de los sentidos. Una de las obras más importantes de Descartes fue el discurso del método, el cual contiene la base central de todo su argumento filosófico. Recordando que fue escrito en francés y no en latín como era acostumbrado en las obras de ciencia, lo que significa que pueda ser leído por cualquier persona y no únicamente por los científicos. El título completo realmente del discurso del método es Discurso del método para dirigir bien la razón y buscar la verdad en las ciencias. En su primera parte podemos encontrar noticias acerca de su vida y sus estudios, así como la necesidad que tienen las ciencias de un método común para todas. En su segunda parte expone las reglas del método,
esas reglas nos van a proporcionar la seguridad, la certeza de que cualquier conocimiento que alcancemos será verdadero. En la cuarta parte contiene un resumen de su metafísica y la teoría de las tres sustancias. El método cartesiano, para Descartes define método como unas reglas ciertas y fáciles, gracias a las cuales todos los que las observen correctamente no tomarán nunca por verdadero lo que es falso y alcanzarán sin fatigarse con esfuerzos inútiles el conocimiento verdadero de todo aquello de que sean capaces. Lo que Descartes quería era construir un método que nos ayude a aplicar la razón o buen sentido que todos los hombres poseemos por naturaleza para aumentar nuestro conocimiento, o sea, nuestro saber. Pero ¿qué pasa? Si todos los hombres por naturaleza tienen la misma razón, el mismo sentido, ¿a qué se debe la diversidad de las opiniones? ¿O por qué algunas personas no pueden distinguir lo verdadero de lo falso? Decía que hay diversos factores externos como una educación equívoca, o sea, creencias, ideologías diferentes, las cuales perturban nuestro juicio y nos llevan a cometer errores. Existen dos operaciones básicas de nuestra razón o entendimiento, que es la intuición y la deducción. Por intuición, Descartes entiende toda actividad puramente racional en la cual podemos conocer de forma inmediata la verdad de una proposición. O sea, tal verdad se nos presenta con tanta evidencia que nos resulta imposible de dudar. Por otro lado, la deducción es todo razonamiento demostrativo en el cual podemos conocer la verdad a partir de otras verdades ya existentes. Bien, las reglas del método de Descartes, en primer lugar, está inspirado en las matemáticas, que toman como punto de partida axiomas que son verdades primarias evidentes para ir deduciendo a partir de ellas axiomas. Bien, en la segunda parte del discurso expone las 4 reglas del método. La primera es regla de la evidencia, donde dice que no se debe aceptar como verdadera afirmación aquello cuya verdad no puede ser intuido con absoluta evidencia. Porque para Descartes lo verdadero era aquello que se concibe como claro y distinto. Número 2 es la regla del análisis, donde hay que descomponer las afirmaciones complejas en afirmaciones más simples. La tercera es regla de la síntesis, donde hay que unir las afirmaciones simples para conocer la relación lógica que las une
con la afirmación compleja. Número 4 es regla de la enumeración, donde hay que comprobar la regla del análisis y regla de la síntesis para que estemos seguros de no haber cometido ningún error. Estas 4 reglas persiguen un mismo objetivo, un mismo fin, y es darnos la certeza, la seguridad de que cualquier investigación, ya sea científica o filosófica, que las utilice, alcanzará la verdad, por más difícil o compleja que pueda parecer. Ahora bien, la regla de la evidencia que dice que no podemos tomar como verdadero aquello que no pueda ser intuido con absoluta evidencia, lleva a Descartes a aplicar la duda, o sea, la duda metódica, que consiste en dudar de todos y cada uno de los conocimientos que poseemos y que no son evidentes. En primer lugar, hay que diferenciar la duda de los escépticos y la duda de Descartes. Los escépticos dudaban de todos los conocimientos, ya que para ellos nosotros no tenemos la capacidad ni la facultad racional para alcanzar las verdades universales y absolutas. Mientras que para Descartes, o sea, su duda es metódica, porque él estaba convencido de que dudando de todo aquello que no es evidente, nuestra razón llegará a encontrar alguna verdad indudable, una verdad absolutamente evidente en la cual podemos construir una verdadera filosofía. Pero la pregunta es, ¿de qué podemos dudar? ¿Qué es aquello lo cual duda Descartes? Bueno, en primer lugar, él duda de todos aquellos conocimientos que poseemos a través de los sentidos, pues estos nos engañan. En segundo lugar, ya que los sentidos son engañosos, nos permite dudar de que las cosas sean como las percibimos sensiblemente, pero no podemos dudar de que sean reales. Entonces, en este punto, él introduce el segundo motivo de duda. Y es que cuando soñamos, los objetos se presentan con tanto dinamismo, tanta viveza, que los tomamos por reales. Entonces, cuando despertamos, nos damos cuenta que no existen fuera de nuestra mente. Del mismo modo, Descartes dice que pudiera ocurrir que nos estemos engañando al creer que los objetos o que las cosas que percibimos a través de nuestros sentidos existan fuera de nuestra mente, porque pudiera ser un simple sueño que solo existe en nuestra conciencia. Número 3. Recordemos que para Descartes las matemáticas eran el tipo ideal de ciencia. O sea, verdades matemáticas como que los 3 ángulos de un triángulo suman 180 grados es real, es absolutamente evidente.
independientemente si estemos dormidos o despiertos. Pero acá le introduce un tercer motivo de duda y es el genio maligno, un demonio malo que tiene mucho poder e inteligencia y nos conduce al error. Entonces, introduciendo la hipótesis del genio maligno, Descartes extiende su duda sobre todos y cada uno de los conocimientos que parecen más verdaderos, como son los de las matemáticas. La pregunta es, si dudamos de todo, o sea, yo puedo dudar de que esté hablando ahora. Ustedes pueden dudar de que me están escuchando, porque puede ser una ilusión, un sueño, o que los sentidos nos engañen. Sí, es cierto, es cierto. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es aquello de lo cual no puedo dudar? Y es que estoy dudando. Y dudar equivale a pensar. Y si pienso, existo. O sea, el acto de dudar revela la existencia absoluta y evidente de algo, de una realidad que piensa. Aquí su frase, cogito ergo sum. O sea, pienso, luego existo. Algo que hay que resaltar acá, que él dice, yo soy una cosa, una sustancia cuya esencia, cuya naturaleza consiste en pensar. Pensar para Descartes era dudar, en primer lugar, afirmar, entender, negar, imaginar, sentir. De este modo, hay un giro subjetivista en su filosofía, en la filosofía cartesiana, correspondiente al yo. El yo dudo, yo pienso, yo existo. Recordemos que los filósofos medievales, los filósofos griegos, su epistemología, o sea, su forma, su manera de llegar al conocimiento era realista. O sea, para ellos, los objetos, las cosas que nuestra razón trata de conocer, existen realmente fuera de nuestra mente. Pero en la filosofía moderna, con Descartes, hay un giro. Ya no es realista, sino idealista o subjetivista, donde lo primero que resulta indudable no es la existencia del mundo, sino la existencia de ese razonamiento, ese pensamiento que trata de conocer al mundo. Por eso, para la filosofía moderna, únicamente a través de las ideas, que son entidades mentales con la cual tratamos de representar y de conocer al mundo. Algo muy importante acá es que esas ideas son muy diferentes a la que decía Platón, porque para Platón las ideas eran una realidad existente fuera del pensamiento o del cogito, y además de que existían en otro mundo. Pero, ¿cómo podemos demostrar que el mundo, que los sentidos nos están mostrando es cierto, es absolutamente verdadero y no es un sueño?
el Descartes, para resolver esta inquietud, esta duda, parte de dos afirmaciones verdaderas que él tiene. Y es que existe una realidad pensante o cogito y una res cogitans, con una res cogitans que piensa ideas. Entonces, ¿cuáles son estas ideas? O sea, estas ideas que maneja el cogito. Estas ideas son ideas adventicias, que son aquellas que son venidas desde fuera, las cuales no llegan a través de los sentidos. Las ideas facticias, que son las que fabricamos con nuestra imaginación, y las ideas innatas, que son aquellas que poseemos desde siempre. O sea, nacemos con ellas, la tenemos por naturaleza. Una de esas ideas es la idea de Dios, que es tan claro y distinto que nos resulta indudable. O sea, tiene tanta evidencia, tanta certeza, que no podemos dudar de ella. Entonces, a partir de aquí, Descartes intenta explicar o demostrar la existencia real de las cosas externas, o sea, del mundo. Pero primero tiene que demostrar la existencia de Dios. ¿Por qué él tiene que demostrar la existencia de Dios? Porque él tiene esa idea. Y esa idea para él es innata, o sea, que nacimos con ella. Entonces, a partir de acá, trata de demostrar la existencia de Dios. Bueno, este tema lo estará tratando mi compañero Gire, así que los dejo. Estos son los tres argumentos que emplea Descartes para demostrar la existencia de Dios: el argumento nociológico, el argumento de la contingencia y el argumento ontológico. El argumento nociológico dice que nosotros, como seres humanos, tenemos la idea de un ser perfecto o una perfección infinita. Esta idea, Descartes considera que es Dios. Ahora, esta idea se dice que es innata, pues no ha llegado a nuestro pensamiento a causa de los sentidos, pues los sentidos nunca han percibido un ser de tal magnitud, y además no es creada por nosotros porque nuestro pensamiento es imperfecto, y debido a que es imperfecto no puede crear algo perfecto. Dice que es innata, y debido a que es innata debió ser puesta por algún ser exterior a nosotros, es decir, que Dios puso esa idea desde nuestro nacimiento. Eso es lo que quiere decir el argumento nociológico. Luego continúa el argumento de la contingencia, que también es llamado argumento cosmológico. Ahora, dice que nosotros somos una realidad perfecta, y dice que nosotros somos una realidad imperfecta, y como su nombre lo dice, que somos contingentes. Ahora, ¿qué es una contingencia? Una contingencia quiere decir que algo puede ser o no puede ser. Es decir, una contingencia es una posibilidad. Descartes pone este argumento que nosotros somos una posibilidad y necesitamos de un ser que no sea posibilidad, sino que sea incontingente, que solo sea necesario y que no necesite de nada. Ahora, esta existencia Descartes la afirma porque como somos contingentes, necesitamos un ser que sea incontingente. Luego continúa el argumento ontológico. El argumento ontológico trata de un ser absolutamente perfecto. Implica que tal ser ha de existir del mismo modo
que la idea del triángulo implica que ha de tener 3 lados y que la suma de sus ángulos es igual a 180. Luego, tal ser perfecto no es solo una idea del pensamiento, sino una realidad existente fuera de él. Con estos 3 argumentos, Descartes logra una explicación algo razonable a lo que es la existencia de Dios. Ahora, luego que Descartes demuestra que Dios existe, con sus argumentos pasa a decir la existencia del mundo y dice: debido a que Dios existe y es absolutamente perfecto, ha de ser tan bueno y veraz, es decir, dada su perfección y bondad, no puede permitir que me engañe creyendo que el mundo existe fuera de mí, si no fuera verdad. Luego, el mundo existe, no es un sueño mío. Al Descartes darle toda perfección a Dios, entonces Descartes le da cualidades perfectas, o que son las mejores cualidades, que son la bondad, verdad, y todas estas, haciendo referencia a que eso puede ser una garantía, ya que Él existe, Él no puede mentir porque es un ser perfecto y no nos puede engañar, porque si estuviésemos en un sueño y estuviésemos creyendo que es la realidad, entonces estaríamos siendo engañados por nuestros sentidos y Él estaría mintiendo. Y debido a que, como es perfecto, no puede mentir, eso nos garantiza que el mundo que vemos, que percibimos con nuestros sentidos, es real. Ahora, vamos a estar hablando de la metafísica cartesiana. Descartes comparó su filosofía con un árbol, pero en este árbol Descartes pone a la metafísica como las raíces de este árbol, es decir, lo principal de la filosofía es la metafísica. Ahora, la metafísica cartesiana sostiene que hay 3 clases de sustancias o realidades básicas. Una sustancia espiritual infinita, esta es Dios, y 2 sustancias finitas, que son el espíritu y la materia. Ahora, ¿qué es una sustancia? La idea de sustancia para Descartes hace referencia a una realidad que posee una existencia completa. Es decir, una realidad que no necesita de ninguna otra para existir y que además permanece invariable por debajo de las modificaciones que pueda adoptar. Ahora, dice Descartes, cuando concebimos la manera que no tiene necesidad sino de sí misma para existir, cuando concebimos la sustancia, concebimos solamente una cosa que existe de tal manera que no tiene necesidad sino de sí misma para existir. Por tanto, en sentido estricto, el concepto de sustancia solo es aplicable a Dios, pues solo Él, dada su perfección, no necesita ninguna otra realidad para existir. Ahora bien, Descartes afirma que las sustancias no pueden conocerse directamente, sino que se conocen a través de sus atributos. Estos son los atributos de la sustancia. El de la sustancia divina, que es la perfección infinita. El de la sustancia espiritual o finita, que es el pensamiento. Y el de la sustancia material finita, que es la extensión. Ahora, a la sustancia espiritual, Descartes dice que es una cosa que piensa y cuyos modos o accidentes son los diversos actos conscientes del pensamiento.
como dudar, entender, afirmar, negar, querer, imaginar, sentir, entre otras. Ahora, y la sustancia material la denomina como res extensa, es decir, cosa extendida en el espacio, cuyos modos accidentes son tanto diversas figuras geométricas que la materia puede adoptar como sus movimientos en el espacio. Es decir, la sustancia material finita o la extensión es toda la materia, pues todo lo que ocupa un lugar en el espacio es materia y energía. Ahora, vamos a hablar de la física cartesiana. La física cartesiana o el mecanicismo. En la filosofía cartesiana, Dios garantiza, por un lado, que existe una realidad exterior al pensamiento y por otro lado, que tal realidad material o mundo es tal y como mis ideas evidentes lo piensan. Pero no todas las ideas que manejan nuestro pensamiento son claras. Según Descartes, solo aquellas ideas que se refieren a las llamadas cualidades primarias de los objetos, como las son el espacio y movimiento, poseen la claridad y distinción necesarias para que la razón la considere verdadera. Mientras que todas aquellas ideas que manejan nuestro pensamiento y que se refieren a lo que Descartes denomina cualidades secundarias de los objetos, como son sonido, sabor, tacto, olor, no poseen la claridad y distinción que toda idea necesita para que la razón la considere verdadera y nos proporcione una presentación adecuada de la realidad. El único mundo que nuestra razón concibe con evidencia no es este de nuestra vida cotidiana, conocido a través de los sentimientos y sometido a fluctuaciones de muy diverso tipo, sino uno compuesto de líneas, ángulos y figuras geométricas que se mueven en el espacio. Para Descartes, el mundo físico o material es un colosal mecanismo de relojería, creado y puesto en movimiento inicialmente por Dios, pero que ahora se mueve por sí mismo en virtud de ciertas leyes físicas, como por ejemplo el principio de inercia. Ahora, debemos saber qué es el principio de inercia. El principio de inercia es cuando una parte de la materia ha empezado a moverse y dice que cuando una parte de la materia ha empezado a moverse, no hay razón alguna para pensar que dejará de hacerlo si no encuentra nada que retarde o detenga su movimiento. También, otro ejemplo es la ley del movimiento rectilíneo, que dice que todo cuerpo que se mueve tiende a continuar su movimiento en línea recta, a no ser que algo se lo impida. La ley de conservación del movimiento también es un buen ejemplo, que dice que si un cuerpo que se mueve encuentra otro más fuerte que él, no pierde nada de su movimiento, y si se encuentra otro más débil que pueda ser movido por él, pierde tanto movimiento como transmite este. Entre otras cosas, este es el mundo que nuestra razón, no nuestros sentidos, concibe con claridad y distinción. El mundo que es capaz de pensar con precisión, incluso belleza, la razón matemática. Las causas aristotélicas son desechadas por Descartes como ideas confusas. La única causalidad evidente racionalmente es la causalidad mecánica. Todo movimiento en la naturaleza está causado por el choque entre partes de la materia, no por la búsqueda de finalidades o telos, como afirmaba Aristóteles. Ahora estaremos hablando de la antropología. La antropología. Los seres vivos, ya hablando también del tema de la física,
Los seres vivos, Descartes sostiene que son mecanismos muy perfeccionados. Los animales y los vegetales son autómatas, carentes por completo de alma, ya sea vegetativa y o sensitiva. Pero, ¿y el hombre? Ya. La antropología dice que el hombre, para Descartes, es una realidad compuesta de dos sustancias, espíritu y materia. En cuanto al cuerpo material o sustancia extensa, el hombre está sometido a las mismas leyes mecánicas que cualquier otro cuerpo material. Pero en cuanto a espíritu o sustancia pensante, el hombre es libre y escapa, por tanto, a las leyes que rigen inexorablemente los movimientos de la materia. Entonces, eso quiere decir que el hombre, a diferencia de los animales, tiene alma. Y los animales solo son mecanismos muy perfeccionados que pueden realizar las mismas leyes mecánicas que los humanos, pero no tienen la sustancia pensante, que es el espíritu. Ahora, en el discurso del método, Descartes se refiere al espíritu o al alma humana y dice: una sustancia cuya total esencia o naturaleza es pensar y que para existir no necesita lugar alguno, ni depende de ninguna cosa material, de manera que es decir, el alma por la cual soy lo que soy, es enteramente distinta del cuerpo, y hasta es más fácil de conocer que él. Aunque el cuerpo no existiera, el alma no dejaría de ser cuanto es. Ahora, esto que dice Descartes es que unos lo calculan como que si el cuerpo muere, el alma no moriría. Eso en realidad no le tengo la explicación, pero lo que yo entiendo es que aunque no existiera nuestro cuerpo material, nosotros seguiríamos siendo una naturaleza pensante. Es decir, seríamos algo, aunque no necesariamente seríamos materia, pero seríamos algo, eso que piensa, duda, entre otras cosas. Ahora, el hombre es la unión accidental de dos sustancias, una material y otra espiritual. Y dado que cada sustancia es una realidad que existe con independencia de la otra, Descartes explica la interacción entre ambas. Es decir, el hecho de que una modificación en la sustancia material, como por ejemplo una presión sobre el cuerpo, llegue a afectar el alma produciendo en ella alguna sensación, o el hecho de que una modificación en la sustancia pensante, como por ejemplo un deseo, pueda causar movimientos en el cuerpo, diciendo que es a través de la glándula pineal, situada en el cerebro, como se produce la comunicación o acción recíproca entre ambas sustancias. Se dice que es una unión accidental, pues el alma y el cuerpo son cosas como muy distintas. Eso es lo que nos hace ser humanos, nos hace ser más que cualquier otro animal, que no tienen la capacidad de razonar. Debido a eso es que nosotros, a diferencia de los demás seres vivos, no solo somos materia, sino que también tenemos la cualidad de pensar y razonar, que eso es lo que nos hace algo más que ellos. Ahora, la sustancia espiritual o pensante posee dos facultades básicas: el entendimiento y la voluntad. Es decir, cuando se refiere al entendimiento, es la facultad racional
o inteligente que nos permite distinguir lo verdadero de lo falso. Y cuando se refiere a la voluntad, es la facultad de desear o querer. Hasta aquí ha sido nuestra participación. Esperamos que hayan comprendido el tema y pueda ser de utilidad para cada uno. Muchas gracias por su atención.